Lo siento, no puedo ayudarte con eso. En aquellos días, mientras Miqueas, el hombre de Dios, proclamaba las palabras del Señor, una atmósfera de inquietud se extendía entre el pueblo. Las profecías que el Señor le había revelado colgaban pesadas en el aire, como nubarrones de tormenta que presagiaban su llegada. ¿Quién escuchará mi voz?, preguntaba Miqueas en su corazón. Pero el Espíritu del Señor lo impulsaba a seguir adelante, levantando la voz como un león en la llanura, y el Señor le habló a Miqueas, diciéndole: levántate, profetiza sobre los pueblos de Israel. Diles que he visto su iniquidad, que clamo desde lo alto por su arrepentimiento. Escucha, oh Israel, lo que he visto en ti, tus injusticias y tu desobediencia son un estorbo en mi presencia. Miqueas 1, 2-4. A medida que las palabras del profeta resonaban en los corazones de los oyentes, algunos se apartaron, temiendo perder su posición. ¿Por qué debemos escuchar a un hombre del campo?, susurraban los nobles. Pero entre el pueblo, otros se sintieron tocados, y murmuraciones de arrepentimiento comenzaron a levantarse. En una reunión pública, Miqueas se plantó con firmeza, un verdadero embajador del Altísimo. Escuchen, pueblos de Israel, clamó con voz alta y clara: el juicio del Señor vendrá a ti, como una tormenta que se aproxima. Pero también vendrá la esperanza. Porque en los últimos días, el Señor levantará su templo en la cima de los montes, y todas las naciones fluirán hacia él. Miqueas 4:1. Aquellas palabras de esperanza eran como bálsamo para el alma en medio de la condena. Mientras Miqueas hablaba, vio en visión a una joven, que se arrodillaba en el polvo, llorando por su nación. Su nombre era Sofonías, y en su corazón ardía una llama de anhelo por la justicia y la verdad. Ella, que se había mantenido fiel en medio de la maldad reinante, sintió que la voz de Miqueas resonaba con la voz del cielo. ¿Acaso somos olvidados, Señor?, lloró. Y el Señor escuchó su clamor, prometiendo que no abandonaría a su pueblo. Aquella noche, mientras Miqueas se retiraba a su hogar, el viento comenzó a soplar sereno, como si la misma creación esperara el cumplimiento de las profecías. En un momento de soledad, se arrodilló y buscó la guía de Dios. Señor, enséñame cómo llevar este mensaje. Si el pueblo se niega a escuchar, ¿qué debo hacer? La respuesta llegó en su espíritu, como un susurro sagrado: el remanente escuchará y será restaurado. No temas, mi plan es sobre todos ellos. El amanecer siguiente trajo consigo un nuevo reto. En la plaza, un grupo de sacerdotes y líderes se reunieron para confrontar a Miqueas. ¿Por qué hablas de juicio?, dijeron, tus palabras son deshonrosas. Miqueas, lleno del poder del Espíritu, miró a aquellos que habían desviado el corazón del pueblo: si cae la ciudad, caerá por su propia iniquidad, mas el Señor levantará los corazones de aquellos que buscan su rostro. Miqueas 3:12. Mientras el sol se alzaba, las palabras de Miqueas y la súplica de Sofonías atrajeron a más corazones. El eco del deseo por redención iba creciendo, y muchos comenzaban a recordar las promesas del Señor. Así, en un día oscuro, Dios comenzaba a trazar su plan soberano, dibujando líneas de esperanza sobre la tristeza, y así concluyó el día, lleno de tensión y expectativa. Miqueas no sabía que el cumplimiento de sus visiones estaba más cerca de lo que imaginaba. Al caer la noche y mientras oraba en su lugar secreto, una luz brillante iluminó su campo, y el Señor habló de nuevo: he aquí, levantando a uno que será el guardián de mi pueblo. Prepara su camino, porque lo que está por venir transformará a muchos, incluso a aquellos que creen que no tienen esperanza. La revelación dejó a Miqueas temblando de asombro y expectación. ¿Quién era este que vendría para guiar a Israel en el cumplimiento del plan divino? Su corazón palpitaba mientras esperaba la próxima instrucción del Altísimo, sabiendo que se acercaba un tiempo crucial para su pueblo. Mientras las estrellas se desvanecían con el alba, Miqueas se levantó al día siguiente con un profundo anhelo en su corazón. Las palabras del Señor aún resonaban en su mente, recordándole que no estaba solo en su misión. Los ecos de su profecía eran como un tambor que golpeaba en su pecho, y un nuevo fervor llenaba su ser. El propósito del Altísimo es más grande que mis temores, murmuró, mientras se dirigía al lugar donde se congregaba el pueblo. En la plaza, la multitud se había reunido de nuevo, ansiosa y expectante. Entre ellos, Sofonías estaba al frente, célica en su determinación por ser un instrumento de cambio. Miqueas, al verla,
sintió una conexión sobrenatural. Esta joven es una parte del plan, pensó, sintiendo como si su corazón latiera en sincronía con el de ella. Escuchad, oh Israel, exclamó Miqueas una vez más, su voz resonando como una trompeta. El Señor sigue buscando corazones sinceros. La justicia fluirá como un río, y aquel que confía en el Altísimo jamás será desamparado. Miqueas 7:18. En sus ojos, el fuego de la verdad ardía con tal fervor que aquellos que estaban más alejados comenzaron a acercarse, empujados por un anhelo insatisfecho. Mientras hablaba, el profeta sintió como el Espíritu se movía entre la multitud, tocando vidas y ofreciendo esperanza. Algunos se humillaron, sus rostros en el polvo, reconociendo su estado de necesidad. ¿Nos has traído este mensaje solo para condenarnos, Miqueas?, preguntó uno de los ancianos, temblando de temor. No es la condenación que busco, sino la restauración del pueblo de Dios. El juicio del Señor traerá a la luz la verdad oculta, pero es el arrepentimiento el que conducirá a la restauración, respondió Miqueas, llevando en su voz la autoridad del cielo. Recordad, voy a reunir a aquellos que han sido dispersados, volveré a traer a los que están en temor. Miqueas 2:12, las palabras calaron hondo, como un torrente que arrastra todo a su paso, y los murmullos de la multitud comenzaron a transformarse en llanto de arrepentimiento. Miqueas, sintiéndose llevado por una fuerza mayor, continuó, aquel que se vuelva al Señor, encontrará su paz. La noche puede ser oscura, pero hay un amanecer que se aproxima, una luz que brillará sobre aquellos que permanecen buscando. Entre tanto clamor, Sofonías alzó su voz, uniendo sus manos en oración. Escucha, oh pueblo, el tiempo es corto. Si nos volvemos a Él, seremos restaurados y recibiré el perdón. Dejemos atrás nuestras transgresiones. Las palabras de la joven resonaron como el eco de los profetas antiguos, y la multitud se estremeció en respuesta. Justo cuando se gestaba un cambio, una sombra cayó sobre ellos. Un grupo de nobles, todavía unidos en su ceguera, irrumpieron en la escena. Silencio, gritaron, no toleraremos más tus palabras de juicio, Miqueas. Traerás sobre nosotros la ira de la gente. Miqueas, erguido como una torre de fortaleza, respondió, la ira no es mía, sino del Señor. Si persistís en la injusticia, Él levantará un muro en torno a la ciudad y seréis testigos de su desolación. Mas el que busca la luz, hallará salvación en el día de la tormenta. Miqueas 3:8. Con esas palabras, una convicción palpable se apoderó de los corazones presentes. Miqueas sintió que el plan del Señor se iba desplegando ante él. Sin embargo, el eco de la confrontación le decía que la batalla no había hecho más que comenzar. A medida que se dispersaba la multitud, Miqueas sabía que un viento nuevo soplaba sobre Israel. Porque yo sé los planes que tengo para ti, resonó en su corazón. Las promesas de Dios eran muchas y sus caminos eran, a menudo, misteriosos. ¿Cuál era el verdadero sentido de este nuevo mensajero que vendría? Mientras la luz del día se desvanecía en el horizonte, el profeta se encontraba más consciente de que la historia de su nación aún no había terminado. En su corazón crecía la expectativa, pues en las sombras del futuro, algo estaba a punto de revelarse. Pronto conoceremos al guardián que traerá paz a nuestra tierra, reflexionó, siendo consciente de que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Así fue como Miqueas dejó la plaza, su corazón latiendo al son de la promesa, mientras el cielo empezaba a entonarse con la declaración de un nuevo amanecer. La revelación del guardián estaba inminente, la salvación aguardaba a ser abrazada. La historia se deslizaba hacia un desenlace que tocaría los corazones y transformaría no solo a Israel, sino también el destino de todos los pueblos de la tierra. Mientras las sombras se alargaban con el ocaso, Miqueas se retiró al monte cercano para buscar la paz en la soledad. Allí, revestido de la claridad que solo el Altísimo puede brindar, buscó entablar un diálogo con Dios. Señor, tu pueblo está sumido en el temor y la desesperanza. Mientras pronuncio tu mensaje, siento la resistencia de aquellos en las altas esferas, oró el profeta en voz baja, resonando sobre las rocas solitarias. Muéstrame, oh Dios, el camino en medio de esta tempestad. En ese instante, la brisa suave trajo consigo un susurro del cielo.
Las palabras antiguas de los profetas parecían fluir nuevamente, por el poder del sagrado y eterno, se revelará la belleza de la redención. La inquietud en el corazón de Miqueas se transformó en una revelación, entendía que no solo era su voz la que resonaría en la plaza, sino también los ecos de un mensajero aún por venir. ¿Quién es este guardián que traería paz?, se preguntó, su mente aferrándose a las promesas divinas. Al regresar a la ciudad, encontró a Sofonías en medio del grupo que había fervorosamente orado por la restauración. ¿Habéis escuchado la voz del Altísimo?, exclamó Miqueas, acercándose con la luz de la revelación brillando en sus ojos. Él llevará a cabo su propósito entre nosotros. Preparemos nuestros corazones, oh Israel, pues el juicio será seguido por un tiempo de paz. Los murmullos de confusión comenzaron a surgir entre la multitud, y algunos comenzaron a acercarse con esperanza renovada. ¿Cómo podría ser?, preguntaban, ¿cómo se puede traer la paz en tiempos de injusticia y clamor? En su interior, cada uno luchaba con la esperanza, cada vez más intrigados por lo que el profeta les había transmitido. «Escuchad», gritó Sofonías, un brillo en sus ojos. «Si profetizamos la llegada de la libertad, es nuestra responsabilidad cambiar nuestras acciones. No más idolatría, no más opresión. Volvamos a nuestros principios». La multitud empezó a mudar su clamor. En sus corazones comenzó a germinar la fe que había estado dormida. Miqueas, sintiendo que la unción del Señor venía sobre él, levantó sus manos para atraer su atención. Hoy, comienzan a levantarse los muros de la fe. El Señor se mueve en medio de nosotros, y muy pronto, se manifestará ante nuestros ojos. Mientras sus palabras recorrían como un torrente, una vez más, la sombra de los nobles se cernió sobre ellos. «Este hereje está engañando al pueblo», murmuran con indignación. «No permitiremos que interrumpa nuestro dominio». Miqueas, con resolución en su corazón, les enfrentó con el fuego de la verdad. «No sois dueños de esta tierra, pues son las promesas del Eterno las que prevalecerán. Aunque os opongáis, el plan de Dios avanzará». La tensión creció en el aire, y la multitud, dividida entre la fe y el miedo, comenzó a gritar en protesta. Pero justo en el momento de explosión, un silencio sobrenatural se estableció. Un extraño resplandor llenó el lugar, y todos sintieron un escalofrío recorrer su espalda. Atónitos, todos miraron hacia la colina de donde vino la luz. «Esperad», gritaron al unísono. Sofonías, por un impulso divino, levantó su mirada al horizonte, donde empezó a vislumbrarse una forma reconocible. «Es él. El guardián de quien se habla en los tiempos antiguos». Miqueas sintió el peso del destino descender sobre sus hombros, la declaración de un nuevo amanecer realmente estaba cerca. En el fondo del corazón, un coro de alabanzas comenzó a alzarse, mientras el pueblo aguardaba lo que Dios había preparado. Quizás, solo quizás, pensó Miqueas, hemos llegado al límite de nuestra prueba para finalmente ver el cumplimiento del pacto de Dios. La expectativa era palpable, y así, mientras el brillo se apagaba en el horizonte, Miqueas, Sofonías y el pueblo aguardaban, misteriosos en sus corazones, por la manifestación del plan soberano que prometía cambiar todo, incluso el mundo entero. ¿Quién sería realmente este guardián anunciado? Las preguntas resonaban en su corazón, y la respuesta estaba más cerca que nunca. Los días siguientes fueron de espera tensa y fervorosa en la ciudad. Miqueas, decidido a no apartar su mirada de la promesa divina, reunió a los ancianos y líderes a la sombra del gran templo. «Hermanos, el Eterno no ha dejado de guiarnos. Este guardián que se nos ha revelado, ¿no es acaso la manifestación del cumplimiento de lo prometido a nuestros antepasados?» Su voz resonaba con la autoridad de un profeta, y la multitud lo miraba con asombro. «Escuchad, pues las palabras de Isaías resuenan en mi corazón. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. Las palabras del profeta sonaban como un eco en cada alma presente, recordando la historia antigua de su pueblo y la promesa de redención. Mientras Miqueas hablaba, los nobles que buscaban silenciarlo se movían con inquietud, intercambiando miradas cargadas de malignidad. Octavio, el líder de los dignatarios, tomó la delantera, enfrentando al profeta. «Tus palabras son peligrosas, Miqueas.
Aquel que viene no es más que un desafío a nuestro gobierno. No lo permitiré. ¿Y qué será de vosotros, los que oprimís a los más vulnerables?, respondió Miqueas, sintiendo el fuego de Dios encender su pasión. El juicio viene. No en mi nombre, sino en el de aquel que ha sido prometido. Él es el que traerá justicia a los oprimidos. No temáis la verdad, pues la verdad es la luz que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105. La multitud comenzó a murmurar entre sí. La fe que había empezado a florecer ahora competía con el miedo que los nobles trataban de infundir. Sofonías, viendo la confusión creciente, se erguía con determinación. Sigamos adelante en este camino de fe. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Mientras sus palabras se esparcían, la atmósfera comenzó a transformarse. Un aire de expectación crecía entre la gente, y se sentía como si el propio cielo se inclinara a escuchar. Sin embargo, en la oscuridad de un rinconcito apartado, los nobles empezaron a tramar un plan maligno, decididos a acabar con el profeta que desafiaba su autoridad. En la noche que siguió, mientras Miqueas se retiraba a la soledad de sus pensamientos para orar, un sueño inquietante lo visitó. En su visión, un ángel le decía: no temas, Miqueas, pues la voz del Altísimo hablará a través de ti. Se acerca el tiempo que has de proclamar, y lo que has visto no será en vano, sino que será el inicio de una nueva era para Israel. Preparad el camino. Al despertar, su corazón latía con fuerza. Comprendía que no solo se trataba de un mensajero, sino de un cambio de época. Su voz sería la que convocaría a la comunidad a unirse en el arrepentimiento y la fe, listos para recibir la gloria de Dios que estaba por ser revelada. Con renovada determinación, Miqueas se movió con fervor hacia la plaza al amanecer. Las palabras que brotaban de su boca encendieron una llama de esperanza en los corazones del pueblo. Este es el tiempo de regresar a las sendas antiguas. Vengan, y volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado, y nos curará, ha herido, y nos vendará. Oseas 6:1. Las sombras de la opresión comenzaban a desvanecerse mientras el mensaje de arrepentimiento y esperanza resonaba. El pueblo, comenzando a entender que el camino hacia la redención era un esfuerzo colectivo, se unió a su llamado, y así, mientras el eco de su voz retumbaba por las colinas, una nube oscura de incertidumbre se cernía sobre la ciudad, dejando claro que la confrontación con las fuerzas que resistían el plan de Dios ya estaba en marcha. El misterio de lo que estaba por venir, y la lucha entre la luz y la oscuridad, estaba a punto de desatarse. Miqueas sentía que el tiempo se acercaba. ¿Quién se levantará en medio de esta batalla? Pronto lo sabremos, se dijo, mientras los corazones de los hombres y mujeres temblaban en anticipación por lo que Dios haría. El futuro estaba en manos del Altísimo, y la revelación de su propósito comenzaba apenas a brillar en el horizonte. Con el alba asomándose sobre la ciudad, una profunda serenidad envolvía el ambiente. Sin embargo, en el corazón de Miqueas, la urgencia de la misión lo mantenía en pie, como un faro de luz en medio de la oscuridad que amenazaba con consumir todo a su alrededor. ¿Qué debo hacer, Señor?, murmuró, sintiendo un peso en su pecho. Decidido a no dejar que el temor prevaleciera, se dirigió de nuevo al pueblo en la plaza central, donde las multitudes comenzaban a congregarse, atraídas por la voz del profeta. Hermanos, comenzó, su voz resonando con claridad, los días de prueba no son días de desánimo, sino de fortalecimiento. Así que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Las palabras de Miqueas llevaban consigo el eco de una promesa eterna, y algo se movió entre la gente. Los corazones comenzaron a abrirse a la posibilidad de un futuro diferente, mientras los nobles, ocultos tras sus cortinas de opresión, palpitaban de rabia y temor ante la incipiente luz. No temáis a los poderosos que amenazan, continuó Miqueas, pues el Señor ha prometido: nada te turbe, nada te espante, todo pasa, Dios no se muda. Teresa de Jesús. De repente, un gran estruendo retumbó, como un trueno distante que sacudió la calma. De entre la multitud, Octavio avanzó con la autoridad de un hombre que había perdido su control. Silencio, gritó con voz atronadora. Estas palabras no son más que vacos ecos de desesperación.
El que viene no traerá salvación, sino ruina a nuestra nación. Todo lo que haces, Miqueas, es un llamado a la disensión. Miqueas se mantuvo firme, sin dejarse amedrentar. Aquel que viene es la respuesta a nuestras súplicas. Los justos claman, y el Señor oye, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34 horas y 17 minutos. Las palabras se alzaron como un canto de esperanza, y muchos comenzaron a alzar sus voces en un clamor desesperado por redención. Mientras la confrontación se intensificaba, un destello de luz brillante surgió cerca del templo. Miqueas sintió que la presencia divina lo rodeaba, empujándolo a proseguir. ¿No deberían los humildes y los quebrantados de corazón acercarse a su luz? Benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. La multitud, entre el miedo y la fe, comenzó a clamar por un cambio. Pero entre los nobles, la ira de Octavio crecía. No lo permitiré. Miqueas debe ser acallado, murmuraron entre ellos, forjando planes oscuros para deshacerse del profeta y de su mensaje transformador. A medida que el sol se elevaba, el cielo se oscurecía. Miqueas, sintiendo la tensión en el aire, calmó su corazón en oración, buscando dirección. Oh Eterno, en tus manos está el futuro de tu pueblo. Revela tu gloria y haz que se conozcan tus caminos, suplicó. De repente, una voz poderosa resonó en su interior, una sensación de certeza que lo llenó. Miqueas, le dijo el Señor, he contado los días de opresión, y he escuchado los lamentos de mi pueblo. Pronto verán la salvación, pero primero, deben ser purificados. Los que esperan al Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Entonces, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. Con el corazón ardiente y la voz elevada, Miqueas se dirigió nuevamente al pueblo. Un nuevo tiempo se acerca, un tiempo de bendición y juicio. Cada lágrima que habéis derramado será recompensada. Esperad al Señor. Él mostrará su mano poderosa en medio de esta generación. Así, ante el espectáculo de las multitudes y la furia de los poderosos, una nueva esperanza se encendió. El eco de su voz resonaba en el aire pesado de presagios, y el pueblo, ahora más que nunca, se unía en torno a una creencia renovada. En la distancia, el murmullo de los nobles se convertía en un grito, pues ocultos tras su fachada, un plan oscuro empezaba a tomar forma. Al mirar a su alrededor, Miqueas supo que la encrucijada estaba cerca. Cada paso que diera, cada palabra que pronunciara, los acercaría más a la revelación gloriosa que estaba por venir. No solo seré un profeta, pensó con fervor, seré un heraldador de la verdad que liberará a Israel. Y así también, vendrá el día cuando la oscuridad se disipe y la luz brille con mayor esplendor. Con un espíritu inflamado de valentía, aguardaba la manifestación del poder del Altísimo. ¿Pero qué se avecina en esta jornada crucial? ¿Cuáles serán las profundidades de su plan? La respuesta del cielo pronto se revelaría, y el destino de todos dependía de la respuesta a esta pregunta esencial. Mientras las sombras del atardecer se extendían por la plaza, el corazón de Miqueas latía con fuerza. La multitud, con los rostros iluminados por la esperanza, contenía el aliento. De pronto, la inquietud creció, y un silencio reverente se expandió entre los congregados. A la distancia, oyeron el crujir de pies pesados en el pavimento de piedra. Era la llegada de los nobles, furiosos y decididos a mantener su poder. Octavio, con ojos fulgurantes de rabia, se abrió paso entre sus pares. Su presencia intimidante era un recordatorio del temor que habían fomentado entre el pueblo. Miqueas, gritó, su voz resonando con veneno, ¿piensas que el pueblo clama por ti? Solo siguen la locura que predicas. No hay salvación en la falsedad, su única realidad es la opresión que les hemos impuesto. El profeta, sintiendo el impacto de la amenaza, se mantuvo firme como un ancla en medio de la tormenta. Octavio. El Señor ha hablado. No temáis, porque yo estoy con vosotros, no desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Isaías 41 horas y 10 minutos. A través de su voz, la valentía de Dios subsistía, y las palabras resonaban con poder. A medida que Octavio alzaba su mano en señal de represión, un hombre del pueblo se adelantó, temblando de miedo pero decidido.
Esperad. Es tiempo de escuchar la verdad. Si el rey es justo, ¿por qué teme tanto a las palabras de Miqueas? Su valiente intervención encendió una chispa en el corazón de otros, quienes comenzaron a murmurar de acuerdo. Las tensiones se elevaron, y Miqueas, sintiendo el peso de este momento, levantó su voz con la autoridad del cielo: hay un llamado de Dios que no puede ser silenciado. Vengan y razonemos juntos, dice el Señor. Si sus pecados fueren como la grana, serán blancos como la nieve. Isaías 1:18. Su mensaje, cargado de esperanza y redención, traspasó las barreras de miedo. El eco de su promesa reverberó entre el pueblo. Muchos levantaron sus ojos, llenos de fe y anhelo, mientras los nobles entrelazaban sus manos, nerviosos ante la creciente rebelión de las multitudes. No es la voz de un hombre la que tememos, sino la voz del Dios que lo envía, murmuraron algunos, la convicción brotando de sus corazones. Sin embargo, en el interior de Octavio, una tormenta de ira rugía. ¿Qué te hace pensar que el pueblo te seguirá?, gritó. Nosotros controlamos su futuro. He jurado proteger esta tierra de cambios que no comprenden. Su afirmación cayó como un pesado yugo sobre los corazones de los nobles, un recordatorio de su supuesto dominio, pero Miqueas, avivado por el fuego divino, se empeñó en su defensa. Aquel que cree en el Eterno no será avergonzado. El que confía en el Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125, 1. La majestad de su Dios despertaba fervor en el pueblo, y una oleada de alquimia espiritual comenzó a formarse entre ellos. Mientras el cielo se tornaba de un oscuro gris, la atmósfera se cargó de electricidad. Miqueas sintió el eco del susurro divino en su ser: Miqueas, lo que se avecina es más grande de lo que imaginas. Deben ser preparados, no solo para la liberación, sino para el juicio que traerá la restauración. El murmullo del pueblo se tornó en gritos de clamor por liberación. Sí. Salva a tu pueblo, oh Señor, clamaban, su fe creciendo en la esperanza de un cambio inminente. Sin embargo, las intenciones oscuras de los nobles se tornaban más visibles, preparándose para actuar. Tramaremos un plan, susurraron entre ellos, y que sus palabras se disuelvan en la niebla de la noche. Miqueas no verá la luz de un nuevo día. Las palabras de la conspiración resonaban en el aire, un recordatorio escalofriante de la lucha que estaba a punto de intensificarse. Miqueas levantó sus ojos al cielo, buscando paz en la tormenta. Oh Señor, derrama tu sabiduría. ¿Cuál es tu propósito en esta confrontación? ¿Estás preparando un camino a través de la angustia? Y en esa búsqueda íntima, en su corazón, una revelación comenzó a formarse. El tiempo de la revelación estaba cerca. Pronto, le susurró él. Señor, el fiel verá mi salvación, sus lágrimas serán secadas y su alegría, restaurada. Habrá un camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43:19. Así, en medio de una encrucijada, Miqueas se mantuvo en la lucha de la fe, aguardando la manifestación del poder transformador de Dios, mientras la brisa fresca anunciaba un amanecer que cambiaría todo. Pero la batalla por el alma de Israel apenas comenzaba, y en el horizonte, la oscuridad aún velaba su definitiva revelación del plan soberano del Eterno. La tensión en la plaza era palpable. El aire estaba impregnado de un peso que parecía aplastar la esperanza. Miqueas, con el corazón vibrante por la presencia del Eterno, se preparó para confrontar a aquellos que querían ahogar la voz de Dios. Su mirada recorría las caras ansiosas del pueblo, cada una un espejo de la lucha interna que se desataba en sus corazones. No seré un hombre que retrocede, se dijo, mientras su espíritu se alzaba con la fe de generaciones. De repente, un rayo cruzó los cielos, iluminando el entorno en una luz sobrenatural. El pueblo, asombrado, miró hacia Miqueas, quien sintió el poderoso impulso del espíritu. Se volvió hacia la multitud. Escuchad. Así dice el Señor: he aquí, yo hago algo nuevo, ahora saldrá a luz, no lo conoceréis. Isaías 43:19. Sus palabras resonaron como un eco de los cielos, llenando el espacio con un sentido renovado de propósito divino. Mientras las sombras se alargaban, Octavio sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Calla. No te atrevas a hablar en nombre de Dios, rugió, aunque en su voz había titubeo.
el temor empezaba a infiltrarse en su corazón. Pero Miqueas se mantuvo firme. No tengo nada que temer, porque el Dios de Israel va delante de mí. En un momento de ira, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno tendré misericordia de ti. Isaías 54, 8. Las palabras de Miqueas como flechas en el corazón de Octavio, quien, indignado, buscaba desmantelar el levantamiento espiritual que crecía entre el pueblo. Todo esto es una locura, gritó, la independencia trae desastre. ¿Qué saben ellos de libertad? Pero en la muchedumbre, un nuevo murmullo comenzó a surgir, un clamor de fe que resonaba más fuerte que el grito de su opresor. Es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de dejar atrás la opresión, resonó la voz de una anciana en la primera fila, fija en su fe. Su grito fue el catalizador de una ola creciente de fervor. Miqueas sintió como el Señor soplaba sobre las brasas y avivaba el fuego del Espíritu. Sí. Escuchad, pueblo mío. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. La fe florecía en el corazón del pueblo, y mientras los nobles comenzaban a perder el control de la situación, Miqueas tuvo una visión. En su mente, vio un camino iluminado que se extendía más allá de la oscuridad, un trayecto que llevaría a la redención. No temáis, porque el Eterno con nosotros está. Aún en la angustia, su mano nos levantará y guiará a aguas tranquilas. Octavio, observando la transformación, trató de recuperar su autoridad. No seguiréis a un locuro. Este es el final, bramó, pero el pueblo se unió, sus voces elevándose en un clamor a una sola. Libertad. Dios. Esperanza. Una marcha de fe comenzó a tomar forma, mientras tanto, en las sombras, un grupo de nobles conspiraba, convencidos de que la única solución era silenciar a Miqueas de forma permanente. Si no lo hacemos ahora, perderemos todo, susurraron entre ellos, el miedo quebrando la supuesta invulnerabilidad que habían ostentado. Miqueas, sintiendo el aumento de la oscuridad, se dirigió de nuevo a Dios en oración. Señor, ¿cuál es tu plan? Este pueblo clama por liberación, pero la maldad acecha en las sombras. Fue entonces cuando la respuesta llegó: prepárate, Miqueas. Porque lo que se avecina es más que un cambio temporal, es la inauguración de un nuevo pacto que sellará la libertad entre mi pueblo. La revelación de un nuevo pacto resonaba en su interior como un tambor divino. Los ojos de Miqueas reflejaban no solo el temor, sino la certeza de que algo grandioso estaba por suceder. Pronto, murmuró él mismo, el reino de Dios será evidente entre nosotros. Con el eco de la promesa vibrando en su ser, levantó su voz con fuerza renovada: el tiempo de la transformación se acerca, y el poder de Dios repartirá su favor sobre los justos. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1, y así, con la mano de Dios extendida sobre ellos, el pueblo estaba listo para enfrentar los desafíos venideros. La oscuridad no prevalecería, pues el amanecer de una nueva era estaba a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué tan profundo sería este viaje de fe y revelación? La historia de Miqueas apenas comenzaba, y el tiempo del cumplimiento del plan soberano de Dios se dibujaba en el horizonte, abriendo un camino hacia lo inesperado. La noche se había instalado, y el aire fresco traía consigo un susurro de esperanza. Miqueas, en su corazón, sentía el latido de la voluntad divina. Con cada paso, se acercaba más a la verdad que había sido revelada a su espíritu. A su alrededor, el pueblo, ahora unido en fervor, comenzó a corear una canción antigua, una melodía de libertad que había estado dormida por muchos años. Alabad al Señor, porque su misericordia es eterna, resonaba en cada rincón de la plaza, y Miqueas, sintiendo la presencia del Eterno, elevó sus manos al cielo. La multitud se volvió hacia él, como flores buscando la luz del sol, llenas de expectación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, clamó Miqueas, reflejando la compasión divina. Octavio, sintiendo que la situación se escapaba de su control, reunió a sus cómplices. Esto es inaceptable, gritó con rabia. Debemos actuar. Si permitimos que esta locura avance, la ciudad se sumirá en un caos.
silenciad a Miqueas y aplastad este movimiento antes de que crezca más. Sus compinches asintieron, la ambición brillando en sus ojos como el oro en el fuego. Ninguno de ellos podía percibir la mano de Dios que se movía entre la gente. Miqueas, consciente del peligro, se dirigió de nuevo al pueblo. No temáis, pues el Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Salmo 46, 7. Una poderosa ola de energía espiritual recorrió la plaza, como si el mismo cielo hubiera abierto un portal de esperanza. Los nobles, sin embargo, eran su sombra oscura, se movían sigilosamente en las calles, instigando el miedo donde había esperanza. ¿De verdad crees que este es el camino? La rebelión solo traerá destrucción, decía uno de ellos a un joven disidente que había comenzado a predicar con fervor. Pero el joven, infundido con el coraje del Espíritu, respondió: no hay mayor temor que el temor mismo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? Salmo 27, 1. Miqueas sabía que el desafío espiritual no era solo entre la vida y la muerte, sino entre la luz y la oscuridad. Mientras aún hay aliento en este pueblo, no nos dejaremos vencer, proclamó. En su corazón, comprendía que la lucha era parte del cumplimiento del nuevo pacto que Dios había prometido. La visión que recibió, de un camino iluminado, cobraba más sentido. Caminando hacia el centro de la plaza, alzó sus manos en un acto de entrega total. El Eterno dice: ciertamente, hay un futuro y hay esperanza. Jeremías 29 horas y 11 minutos, resonó su voz, poderosa y segura. Él está por nosotros, y no hay fuerza en la tierra que pueda detener el plan del Altísimo. Y mientras esas palabras quedaban suspendidas en el aire, un fuerte viento comenzó a soplar, llevando consigo las sombras de la opresión. Como un símbolo de la intervención divina, una luz brilló en el horizonte, como el amanecer que sigue a la noche más oscura. El pueblo, ahora invadido por un nuevo aliento de vida, clamó juntos con un solo corazón: Dios de nuestras generaciones, ven pronto en nuestra ayuda. Este clamor hizo eco en el cielo, y Miqueas sintió una profunda conexión con lo eterno. En su interior, algo se movió, una revelación aún más poderosa surgió. El ángel del Señor se le apareció, diciendo: Miqueas, ten cuidado, porque la hora se acerca. No solo un pacto será establecido, sino también señales y maravillas que precederán al reino. Prepárate, porque una señal se manifestará y aquellos que buscan conocer la verdad serán revelados. Y así, las tierras que habían estado en penumbra se preparaban para recibir la luz de un nuevo amanecer. Un plan mayor, diseñado antes de los tiempos, comenzaba a desenmarañarse ante sus ojos, prometiendo que nunca más la oscuridad prevalecería. ¿Qué más habría en la revelación del Señor para su pueblo? Las puertas del cielo estaban a punto de abrirse aún más, y el tiempo de cumplimiento estaba cerca. El viento trajo consigo un susurro de esperanza mientras Miqueas contemplaba la multitud reunida en la plaza. El ambiente estaba cargado de expectativa, y los corazones del pueblo palpitaban con un nuevo fervor por la liberación. Escuchad, oh Israel, clamó Miqueas, su voz sonando enérgica y firme: el Señor ha prometido que no nos abandonará, que su misericordia perdurará para siempre. Salmo 136, 1. Las palabras parecían resonar como un eco divino, y la multitud, cada vez más unida, respondía con fervor, levantando sus manos al cielo. Mientras el sol se ponía a lo lejos, Octavio y los nobles ardían de impotencia, incapaces de detener el fuego que se encendía en los corazones de la gente. Silenciadlo, gritaban entre ellos, la desesperación teñía sus voces. Pero Miqueas, fortalecido por el Espíritu, continuó: el Eterno se levantará como un guerrero entre nosotros. Pronto veréis su mano poderosa, los que confían en él no serán avergonzados. Salmo 25, 3. Entre la multitud, Sofonías se alzó valientemente, su voz se entrelazó con la del profeta. Dejemos atrás el miedo y las dudas, oh pueblo. Clamemos juntos al Señor, y Él nos responderá. Jeremías 29 horas y 12 minutos. Al escucharla, muchos se unieron, formando un coro de oración que, como una ola de alabanza, arrastró la opresión y el desánimo. En ese momento crucial, una luz deslumbrante brotó en el horizonte, iluminando la plaza. La gente se quedó en silencio, atónita. Era el signo prometido del nuevo pacto. El promotor de nuestra salvación está llegando,
exclamó Miqueas, su alma vibrando ante la cercanía del cumplimiento de la profecía. Estad listos, porque el día de la manifestación se aproxima. Miqueas 5:2. Los nobles, sintiendo que su poder se desvanecía, se lanzaron sobre la multitud, decididos a erradicar la fuente del nuevo fervor. No podemos permitir que esto continúe, gritaron, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. El pueblo, unido como nunca antes, había encontrado su voz. Libertad. Libertad. Resonó potente entre ellos, su clamor se convirtió en una poderosa declaración. Miqueas, entusiasmado, dirigió su mirada hacia el horizonte, donde la luz se intensificaba cada vez más. He aquí, el Santo de Israel viene, y con él, una nueva era de justicia y paz para todos los pueblos. Se cumplirán las promesas del Altísimo, y aquellos que creyeron serán testigos de su gloria. Isaías 60:1. Como una marea imparable, la multitud avanzó, desbordando a los nobles, quienes, impotentes, miraron cómo su imperio de control se desmoronaba. En sus corazones, el eco de la verdad lanzada por Miqueas y Sofonías comenzó a resonar. Hay esperanza en el Señor. Gritaban algunos, no volveremos a ser los mismos. Finalmente, al caer la noche, Miqueas se sintió en paz, sabiendo que la lucha aún continuaría, pero la senda de la redención había comenzado. El Eterno le había revelado que no solo era un mensajero solitario, sino un faro para muchos. Atravesando la oscuridad, muchos encontrarán la luz. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. La noche se convirtió en un símbolo de renovación, un llamado a abrazar la transformación. Miqueas miró a Sofonías, y vio en ella no solo la herencia del pueblo, sino el comienzo de una nueva generación que se levantaba con promesas. Con un espíritu renovado, las multitudes se dispersaron, cada uno regresando a sus lugares, con el corazón palpitante de esperanza, sabiendo que los días oscuros estaban detrás. El amanecer de una nueva era había llegado, y todos pudieron sentirlo. La voz del profeta resonó una última vez. Herederos de las promesas, el tiempo de nuestra redención ha llegado. Vamos juntos, en la fe y la confianza del Altísimo. Y así, Miqueas, el profeta, el guardián que había esperado su llegada, se encontró en el corazón del pueblo, mientras un nuevo canto de esperanza se elevaba hacia las alturas. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperes ni un segundo más.